Yo soy Team Tutor y el día de hoy vamos a ver un nuevo repaso sobre el segundo parcial de Análisis 1, donde vamos a ver desde integrales por partes hasta series de Taylor. Empecemos. Vamos con un ejercicio simple como para ponernos en tono con el tema que va a tratar sobre el teorema fundamental, donde tenemos que a partir de esta función f nos piden calcular en las opciones la función derivada. Si recordamos la expresión del teorema fundamental, tenemos que la derivada de esta función integral va a ser la función valuada en cada uno de sus extremos multiplicado por la derivada de cada extremo, que si recordamos salía de derivar la regla de Barrow de esta integral. Entonces tendré que el primer término es la función valuada en el extremo superior, o sea x cuadrado, por la derivada de x cuadrado, que sería 2x, y a eso le voy a restar la función valuada en x por la derivada de este extremo inferior, o sea la derivada de x, que iba a ser 1. Este signo menos, recuerden que sale de la regla de Barrow, que es la integral de esta función valuada en b menos valuada en a. Y como la primera función coincide con la descripción que estamos dando, era la primera opción. Vamos entonces con otro ejercicio simple que también está desarrollado en los videos de este canal. Teníamos que ver entonces, para esta integral, si el grado del numerador era más grande o más chico que el grado del denominador. Como podemos ver, sin importar el valor que tome a y b, este numerador es más chico que el denominador. Por ende, no necesitaría hacer la división de este término con el denominador para comenzar a integrar. Y directamente nos iremos al método de fracciones simples. Si recuerdan, debíamos descomponer este polinomio que está en el denominador como producto de sus raíces. Así que descompongo el polinomio y veo que la primera raíz es una raíz simple, mientras que la última raíz es una raíz compleja. O sea que debo recordar lo que hicimos en el video de fracciones simples y notaremos que la raíz simple va a estar acompañada de una constante en la fracción, mientras que la raíz compleja, en lugar de tener solo una constante, va a estar acompañada de un término lineal, que puede ser ax más b, mx más n, o cualquier expresión que sea una constante por x más otra constante. Y como la opción B cumple con esos requisitos, tengan en cuenta el signo del último polinomio, bueno, tendremos que la B era la opción correcta. Pasamos entonces ahora a un ejercicio un poquito más largo, pero que también está desarrollado de manera similar en uno de los problemas de este canal. Tenemos que calcular la primitiva de esta función, pero si la reordenan de esta manera, notarán que es similar a un ejercicio que hicimos en el desarrollo de las integrales por parte. De modo que, para obtener la primitiva de esta función, vamos a tener que elegir qué función vamos a integrar y qué función vamos a derivar. Entonces, para obtener una expresión más reducida, íbamos a elegir la función que tiene derivada finita o que la derivada en algún momento se va a hacer cada vez más chica. Y esa va a ser la función polinómica o el x más 1. De modo que el x más 1 lo vamos a derivar y nos va a quedar para integrar esta función e a la menos a por x, que si la integramos nos va a quedar haciendo esta sustitución e a la menos a por x sobre menos a. Lo que resta ahora es reemplazar la fórmula
de integrales por partes, donde teníamos en primer lugar las dos funciones sin derivar, o sea, e a la menos a por x sobre a, que es esta función, multiplicada por x más 1, que también está sin derivar. Y a eso le vamos a restar la integral de esta función e a la menos a por x sobre menos a multiplicado por la derivada de x más 1, que va a ser 1. Este signo quedó positivo porque si se fijan, e a la menos a por x sobre menos a ya traía un signo menos y hace que esto quede positivo. Tenía un menos de la integral y el menos que acompañaba a esta a, que si pueden ver también está acá, esos dos signos hacían que esto quede positivo. Bueno, resuelvo esta integral, pero resulta ser que es la misma que la integral que acabamos de resolver. Entonces vuelve a quedarme e a la menos a por x sobre menos a, trayéndome un a al cuadrado a este denominador. El signo vuelve a ser menos, pero es por el resultado de esta integral que arroja un signo negativo, como vemos en pantalla. Ahora nos quedaría ver si este resultado responde a alguna de las opciones. Como las opciones que están escritas por separado no responden a mi integral, voy a tener que sacar denominador común. Y el denominador común de esta expresión va a ser a cuadrado por e a la a por x. Y si notan, esta expresión es igual al denominador, por ende este 1 se mantiene. Pero acá, para tener un a cuadrado, necesito multiplicar esto por a. De modo que en el numerador también voy a multiplicar por este valor a. Lo que luego me va a producir, al distribuir el a, que me quede esta expresión. Este signo menos, si multiplican a todos estos términos, me va a quedar menos ax menos a menos 1. Exactamente igual como tendríamos en esta ocasión. El e a la a por x ha quedado en el denominador, porque si se fijan, tenía exponente negativo y eso me permitía darlo vuelta y colocarlo en el denominador. Como esta opción se parece a la última expresión, diremos que la opción 5 era la correcta. Pasamos entonces a un ejercicio de área entre curvas, donde me piden calcular el área comprendida entre esta función y el eje de las x. Esto se resolvía básicamente con dibujar estas dos funciones de manera aproximada, donde íbamos a tener que por el exponente negativo, esta función iba a tender a 0 cuando x va a infinito y se iba a ir a infinito cuando x tome valores negativos demasiado grandes. Mientras que esta otra función, al ser positivo el exponente, va a tender a infinito cuando x tiende a infinito, pero va a tender a 0 cuando x tiende a menos infinito. Este es el gráfico de una función tipo e. Mientras que este gráfico es típico de una función e elevado a una x acompañada de un término negativo. De modo que si analizan el área bajo la curva de ambas funciones, para obtener el área de interés voy a separar esto en dos partes. La primera parte va a ir desde menos infinito hasta 0, que es donde esta función a por e elevado a la bx más c comprende un área con el eje x. Y a partir del 0 vemos que el techo o la función superior ha cambiado y pasa a ser ahora esta otra función a por e a la menos bx más c. Entonces las integrales me van a quedar planteadas de esta manera, donde tendré, como las funciones tienden a infinito,
tendré integrales impropias que se van a salvar tomando el límite cuando t tiende a infinito y tendremos, para la primera función, que es la función verde, va a ir desde menos infinito hasta 0. Por lo tanto puse menos t en el extremo inferior y 0 en el extremo superior. Y la función va a ser a por e elevado a la bx más c, que es esta función verde. Y luego tendremos que la función amarilla va a comenzar desde 0 hacia el infinito. Por lo tanto, el extremo inferior será 0 y el superior va a ser infinito. Y la función que nos quedará será a por e elevado a la menos b por x más c. Ahora nos queda resolver estas integrales, donde la es una constante y sobre e elevado a este exponente vamos a hacer una sustitución que va a ser igual a la que hicimos en el ejercicio anterior, de modo que nos va a quedar esta expresión. Como los extremos siguen dependiendo de t, sigo tomando el límite cuando t tiende a infinito. Pero si evalúo en menos t, esta expresión vale 0. Lo mismo va a ocurrir para esta segunda expresión, pero en este caso cuando la t tiende a infinito. Vamos entonces a otra integral, donde ahora esta integral tiene un módulo y es por eso que la elegí, ya que de por sí no les gustan las funciones módulo. Tenemos entonces que el módulo lo que va a hacer únicamente es poner positivo la parte de esta función que esté por debajo del eje. O sea que si yo tomo esta función, veremos que el origen, la ordenada al origen de la recta, está ubicada en menos b y que esta función entre 0 y 2b va a tener parte de su área por debajo del eje de las x. Lo que hace esta función módulo es toda esta área negativa la va a reflejar hacia el otro lado, de modo que tendré exactamente la misma área, pero sobre el eje de las x. Eso ya no lo tendría, pero si se fijan, este punto donde se produce el quiebre de esta función va a ser en b, que es la raíz de la recta en cuestión. Cabe resaltar que esta área que quedó por encima del eje se produjo porque el módulo lo que hizo fue agregarle un menos delante de toda esta función, lo que hace que esta porción que estaba por debajo ahora se encuentre por encima del eje. De modo que, si se fijan, tenemos esta porción de área que es exactamente igual a esta porción amarilla, lo que me dejaría poder hacer la integral de una de estas dos porciones y a su resultado multiplicarlo por 2. O sea que esta integral entre 0 y 2b se puede reducir como el doble de esta integral entre 0 y b. Pero si recuerdan, esta área, al estar originalmente debajo del eje, lo que hicimos fue multiplicarla por este signo menos para que ahora quede por encima del eje. Y ahí estoy aplicando el módulo, por lo tanto puedo quitar el módulo dentro de esta integral. Repito, el módulo lo que hace es cambiarme el signo de la función cuando está por debajo del eje. Y como entre 0 y b la función x menos b está por debajo del eje, le agregamos este signo menos para que el área ahora quede por encima del eje. Nos quedará entonces resolver esta integral. Nos quedará 2 por la integral, donde el signo menos lo distribuí dentro de esos factores y la integral de x será x cuadrado sobre 2 y la integral de b va a ser b por x. Todos con los signos cambiados por este menos
que teníamos al principio de la integral. Si recuerdan el enunciado, esta integral entre 0 y b me tiene que dar 2, de modo que al resolver la regla de Barrow pasé el primer 2 dividiendo y me queda que esta expresión tiene que ser igual a 1, ya que el 2 que estaba multiplicando a toda la integral pasó dividiendo al resultado de la misma. Si hago esta resta, me va a quedar b cuadrado sobre 2, de modo que b va a ser igual a raíz de 2, terminando así con el problema. Vamos entonces con otro ejercicio sobre área entre curvas, donde acá lo importante es definir en cada intervalo qué función es la función techo o función superior y qué función corresponde al suelo o la función inferior. Cabe destacar que por más que el área esté debajo de la curva, eso no me produce un área negativa. Por lo tanto, no tengo que cambiarle el signo, tampoco debo aplicarle el módulo, ni nada por el estilo, ya que cualquier área entre curvas siempre, siempre, siempre va a ser positiva. De modo que los intervalos me van a quedar entre menos 2 y menos 1, que se produce el primer corte, entre menos 1 y 2, y el último intervalo entre 2 y 3, ya que en los cruces de la función vamos a tener que la función superior y la función inferior, o techo y piso, van a ir cambiando después de estos cortes. Las integrales entonces me van a quedar entre menos 2 y menos 1, la función techo o la recta menos x más 2 menos la parábola que es la función piso, dada por 4 menos x cuadrado. Esa integral va a tener una primitiva y si evaluamos la primitiva entre menos 2 y menos 1, el resultado va a ser 11 sextos. Luego nos va a quedar hacer la segunda integral, que va a ir entre menos 1 y 2, pero ahora la función techo va a ser 4 menos x cuadrado y la función piso va a ser menos x más 2. Por lo tanto, nunca se olviden de el menos, ya que esto es función techo o función superior menos función piso o función inferior. Si realizan esta primitiva y la evalúan entre menos 1 y 2, el resultado de esta integral definida va a ser 9 medios. Nos queda como último paso el tercer intervalo, que va a ir entre 2 y 3, de nuevamente la función techo menos x más 2 y la función piso 4 menos x cuadrado. Y si vuelvo a hacer esa integral, el resultado me va a quedar 11 sextos. De modo que el área comprendida en estos intervalos va a ser la suma de todas estas áreas. Les dejo como tarea hacer la suma y verificar con las respuestas de este enunciado. Nos queda entonces para despedirnos dos series de Taylor para que podamos analizar este tipo de ejercicios. La idea principal es ver siempre qué valor toma la serie para cada uno de mis k desde k igual a 0. Obviamente no vamos a tomar todos los k, sino vamos a tratar de ir jugando con las opciones de modo de encontrar una opción que coincida con el desarrollo que estamos realizando. Entonces, primero recordemos la función de Taylor, ¿sí? Es la sumatoria entre 0 e infinito de la derivada de orden n, valuada en el centro, por x menos el centro a la n sobre n factorial. Y esta expresión que vemos acá tiene que coincidir con la serie original que me dieron de datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero lo que tenemos que lograr
es que en el primer término de la serie, o sea en este k igual a 0, ambas funciones coincidan. De modo que esta expresión general de Taylor, valuada en 0, va a ser la derivada de orden 0, con su centro en x igual a 0, como me daban de dato, por x menos el centro a la 0, dividido 0 factorial. Los rojos corresponden al término k igual a 0, mientras que este término azul es porque el centro me decía que estaba en x0 igual a 0. Bien, entonces, la derivada de orden 0 es la función original, o sea, la función sin derivar. Y esta tiene que estar evaluada en su centro, que va a ser x0 igual a 0. Se multiplica por x menos el centro, que vuelve a ser 0. Todo eso elevado a la n o k, pero bueno, este k vale 0. Lo mismo ocurre con el factorial. Y esta expresión general de Taylor tiene que ser igual a lo que vale mi serie cuando k vale 0. Si reemplazo el k en la serie que me dieron, me va a quedar 5 a la 0,1, x a la 0,1 y 3 elevado a la 2, 9. O sea que esta serie en k igual a 0 vale un noveno. Como este término da 1, al igual que el factorial de 0, tendré entonces que la función original, valuada en 0, me tiene que dar un noveno. Y esto ya se reduce a algo bastante simple, porque lo único que tienen que hacer es evaluar todas mis opciones en 0 y ver cuál da un noveno. Y si se fijan, la única opción que puede dar un noveno cuando x vale 0 es la tercera opción. Como esto puede resultar algo complicado, vamos a hacer otro problema. Fíjense, seguimos con la misma mecánica, ¿sí? Tenemos que ver qué valor toma esta serie para cada uno de los k, aunque en el caso anterior solo me hizo falta un valor de k. Bien, pero fíjense que esta serie arranca desde k igual a 1. Y esto me da un dato, porque fíjense, la serie de Taylor siempre arranca desde k igual a 0. Por lo tanto, si en esta expresión no consideré el k igual a 0, es porque el primer término, ¿cuánto vale? Y bueno, tiene que valer 0, ¿sí? Vale 0 porque en las sumatorias uno nunca considera los términos nulos. Entonces, esta serie de Taylor, tengan en cuenta que siempre arranca en 0. Bien, como dijimos antes, siempre empezábamos desde k igual a 0. Y como acá no estamos considerando ese término, es porque esta expresión o esta serie de Taylor tuvo que valer 0 cuando el k valía 0. De modo que la función original, valuada en su centro, que ahora es menos 2, por x menos su centro, que también es menos 2, elevado a la 0, sobre 0 factorial me tiene que dar 0. Bien, si se fijan todo esto era 1, lo que nos vuelve a llevar que la función valuada en su centro o valuada en menos 2 me tiene que dar 0. Y eso también me va a reducir mucho este abanico de opciones, ya que las funciones que no se anulen en x igual a menos 2 no las voy a considerar, como es el caso de la última opción y el caso de la segunda opción. Por ende me voy a quedar entre estas dos funciones y voy a tener que ver otro término más de la serie para ver cuál se amolda a esta expresión de Taylor. Para ello tengo que tomar ahora cuando k vale 1. Y esta expresión de Taylor en k igual a 1 es la función derivada primera valuada en su centro
por x menos su centro, que me va a quedar x más 2 elevado a la 1, dividido 1 factorial. Y ahora esto tiene que ser igual a esta serie original, pero con k ahora tomando el valor de 1. De modo que me va a quedar x más 2 a la 1 sobre 3, que sería 3 a la menos 1. Como vemos en pantalla. Si notan, esta x más 2 se va a cancelar con el segundo término, de modo que la primer derivada, valuada en menos 2, me va a quedar 1/3. De modo que si notan, siempre estamos buscando qué función cumple con estos requisitos. Ahora debería ver entre estas funciones cuál de las dos cumple este requisito, que la derivada valuada en menos 2 me dé 1/3. Y bueno, por eso la importancia de haber descartado estas dos funciones, porque ahora voy a tener que derivar las funciones y ver cuál de las dos, valuada en menos 2, me da 1/3. Voy a empezar por la primera, pero podía haber empezado por la tercera opción. De modo que derivo la primera opción haciendo la derivada de la división, y cuando evalúe eso en menos 2, noto efectivamente que el resultado era 1/3. De modo que la opción correcta era la A. Esto les puede resultar medio engorroso, así que les recomiendo ver antes el video de series de Taylor y luego volver a repasar esta sección. Eso es todo. No olviden suscribirse al canal, pero sobre todo dejarme las dudas en sus comentarios. Yo me despido, hasta el próximo video. Chao, chao.